Continuamos. Para seguir con el programa de este día, tendremos la conferencia La formación de la identidad nacional en los jóvenes. Nuestro conferencista invitado nació en la Ciudad de México en agosto de 1975. Analista político desde hace 28 años, ha dado asesorías estratégicas a la iniciativa privada, Fuerzas Armadas, partidos políticos, Iglesia Católica y a representantes diplomáticos. Ha escrito más de 400 artículos sobre historia, economía, política, defensa de la vida, escatología, religión, arte, ciencia y tecnología, entre otros temas que han sido publicados en revistas y sitios de internet de México y otros países de habla hispana de América y Europa. Ha sido productor y guionista de programas de radio y TV culturales. Hace 10 años, en octubre del 2013, fundó el Boletín Información e Inteligencia Estratégica, el BIE, que es una plataforma internacional multimedia de análisis que produce una edición quincenal en español con artículos importantes y prestigiosos analistas y expertos a nivel mundial, principalmente de habla hispana. Publica también un servicio de información estratégica 2 veces por semana con notas de prensa mexicana e internacional, y además produce videos de conferencias, entrevistas y demás temas específicos, así como informes especiales con sus corresponsales de diversas partes del mundo para sus canales de YouTube. Participó como ponente junto con expertos de Norteamérica, Sudamérica y Europa en el primer Congreso Internacional Identitario, realizado en mayo del 2015 en Guadalajara, Jalisco, México. Fundó en marzo de 2017 Orgullo e Identidad Nacional Mexicana, que es una productora audiovisual de contenido identitario nacionalista de México, el cual se ha difundido a través de medios de comunicación de alcance nacional en México como Televisa, Grupo Imagen Radio y en Radio María. Desde abril del 2018 conduce y dirige un proyecto internacional que une a diversos medios de comunicación internacional para realizar mesas de análisis que abordan los asuntos mundiales de mayor interés. En el campo empresarial, lanzó en enero de 2019 la línea de productos naturales Family Nature All. En 2021 grabó 4 producciones discográficas cantando un amplio espectro musical que va desde himnos religiosos, áreas de ópera, canciones napolitanas, hasta las clásicas canciones mexicanas con mariachi. Invitamos al licenciado Miguel Salinas Chávez para que nos presente esta significativa conferencia y lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, gracias. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo se encuentran? Qué bueno, me da gusto. Hace 5 años tuve el honor de estar exactamente en este mismo escenario, también participando en el evento anterior, en el foro anterior, y les agradezco a los organizadores de Boinas Negras que me hayan hecho el honor de volver a invitar. Para mí es una oportunidad muy importante estar frente a ustedes. Me imagino que los que estuvieron hace 5 años, algunos estarán presentes y a lo mejor otros ya no, pero es muy importante para mí tener esta oportunidad de platicar con ustedes porque ustedes son, como ya imagino que mucha gente se los habrá dicho, la esperanza de México. Son lo mejor que tenemos en esta sociedad aquí de Culiacán, seguramente la de Sinaloa, y representan lo mejor de la sociedad en México. Y quiero que ustedes lo crean porque así es. No se los estoy diciendo por quedar bien con ustedes, sino porque yo estoy convencido de que cada uno de ustedes tiene una misión fundamental que cumplir, no solamente en su entorno familiar, con sus vecinos, sino con la ciudad, el estado y el país. Y eso es de lo que vamos a platicar precisamente esta mañana. Me pidieron que les desarrollara el tema de la formación de la identidad nacional en los jóvenes. Esto es un tema muy interesante, pero también es un reto poder hacerles entender qué es la identidad nacional. Y para ello vamos a irnos a lo básico, a lo elemental. La identidad, primero, antes de otra cosa. ¿Qué es la identidad? Cada uno de nosotros tenemos una personalidad que nos distingue del resto, de la sociedad, de la familia. Es decir, si ustedes tienen hermanos, cada uno de ustedes, respecto a sus hermanos, son diferentes. No importa que hayan nacido y tenido la misma educación, los mismos padres, que hayan vivido en la misma casa,
cada uno tiene una personalidad diferente. Eso es lo que nos distingue. Además, sus rasgos físicos, su voz, etcétera. Cada característica individual es lo que nos hace ser diferentes. Entonces, los rasgos distintivos que tenemos cada uno de nosotros es lo que nos da una identidad, lo que nos distingue del resto, lo que nos hace ser diferentes. Por ejemplo, si ustedes pues ven una foto de una persona, de sus papás, de sus hermanos, pues saben quién es, no tienen que tener a la persona enfrente, ya saben quién es. ¿Por qué? Porque le distinguen por los rasgos de su cara, por su tono de voz, conocen perfectamente a esa persona. Eso es lo que nos hace diferentes y únicos. Vamos a pasar a la siguiente. La identidad, como ustedes ven aquí en la pantalla, es algo que nos distingue del resto. Por ejemplo, si ustedes mandan un mensaje por WhatsApp de voz, un mensaje de voz, saben quién se los está enviando porque conocen esa característica única de la voz. Eso es lo que nos hace diferentes. Nuestra credencial con la que nos identificamos, precisamente por eso se llama identidad personal, o sea, una identificación que viene presente de individuo y de identidad. Entonces, ¿qué es lo que nos hace realmente diferentes? No solamente nuestros rasgos físicos, nuestras diferencias, sino cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. Eso es precisamente lo que nos distingue del resto. O sea, cada uno de nosotros nació para cumplir una misión en esta vida. El problema es que la mayor parte de la gente en el mundo y en la historia no sabe que tiene una misión que cumplir y por lo tanto no la cumple. Y entonces quiero que ustedes tengan la idea de que la historia de la humanidad es como un rompecabezas gigantesco. Y cada uno de nosotros tiene una pieza única de ese rompecabezas y tiene que saber en qué lugar la va a poner, porque si un rompecabezas no sabes en qué lugar van las piezas, pues no sirve de nada. Mucha gente tiene esa pieza y la guarda porque no sabe que esa pieza es única y que es la única persona en la historia que va a colocar esa pieza en su lugar. ¿Y qué es lo que pasa? Como la mayor parte de la gente no pone la pieza que corresponde en el lugar que debe de ir, la mayor parte de la historia de la humanidad son espacios en blanco. Y solamente tenemos a lo largo de la historia pedacitos de imágenes de ese rompecabezas que nos dice de qué se trata. Esa es como la historia, decir, bueno, aquí yo veo un pedazo de una cabaña, acá se ve un pedazo de un árbol, acá se ve un pedazo de cielo. Entonces te das una idea que es un paisaje de campo. Esa es la historia de la humanidad. Pero el resto de piezas la gente no los ha puesto. Entonces, cada uno de ustedes debe de estar consciente de que tiene una misión única que cumplir y esa pieza del rompecabezas que ustedes van a poner en la historia de la humanidad, es decir, la huella que ustedes van a dejar por su paso en este mundo, es importantísimo que sepan cuál es y cómo la pueden cumplir. Ahí estamos viendo la parte de la misión, eso es importantísimo. Ustedes que están dentro de un grupo que tiene una disciplina militar saben, y me imagino que parte de la formación que tienen es cumplir misiones, les encargan misiones, una misión de una jornada, de un día, de un mes, de una semana, lo que sea. Bueno, pues aparte de esas misiones que son, digamos, inmediatas, tienen una misión de vida que cumplir. ¿Cómo pueden saber cuál es la misión de vida que tienen? Es sabiendo las cualidades que tienen. Es decir, si ustedes identifican cuáles son sus cualidades, a lo mejor algunos tienen facilidad para el arte, para el dibujo, otros para el canto, otros para la música, otros para los deportes, otros para las matemáticas, la ciencia, para hablar, para hacer amistades, etcétera. Cada cualidad que tengan ustedes que identifiquen es lo que les va a dar una idea de para qué están en este mundo y cuál es la misión que deben de cumplir. Si no la conocen, por supuesto que no van a saber a qué vinieron a este mundo y por qué están en este momento de la historia y no nacieron hace 100 años o hace 200 años. Porque el plan de vida que ustedes tienen es para cumplirse en este
punto del mundo y en este lugar de la historia. Por eso es importante que lo sepan. Entonces, lo primero es que identifiquen cuáles son sus cualidades para que sepan el tipo de misión que deben cumplir. Ese es en cuanto a la parte de la identidad personal. Pero además tenemos una identidad familiar, porque todos pertenecemos a un núcleo familiar. Tenemos un papá, una mamá, la mayoría, y pues hermanos, algunos. Yo, por ejemplo, no tengo hermanos, pero pues la mayoría de la gente sí los tiene. Entonces, es importantísimo para conocer cuál es nuestra identidad personal, saber de dónde venimos, cuál es nuestra raíz, conocer la historia de nuestro padre, la historia de nuestra madre y de sus respectivas familias, porque esas dos historias se juntaron para que nosotros pudiéramos nacer. Más adelante vamos a hablar que también la nación pues tiene un padre y tiene una madre y son las dos troncos familiares que nos han permitido llegar a ser lo que somos. Pero primero empezamos identificando que pertenecemos a un núcleo familiar único, es decir, a lo mejor ustedes, sus papás, cada uno tendrá hermanos o primos o lo que sea, pero cada familia es diferente. ¿Por qué? Porque viven experiencias distintas. O sea, ustedes no son iguales a sus primos ni son iguales a sus tíos. Cada uno de ustedes tiene una familia única que ha compartido experiencias, vivencias que los distinguen del resto. Es decir, ya tenemos una identidad personal dentro de nuestra familia, pero además tenemos una identidad familiar como núcleo que nos distingue de otras familias. Vamos a pasar a la siguiente. También un conjunto de familias forma una identidad vecinal, es decir, nosotros formamos ya un grupo más amplio que nos distinguimos los que viven en esta colonia, de los que viven en la colonia de enfrente, de los que viven en el centro de la ciudad, de los que viven en las orillas. Cada uno va teniendo, ¿por qué? Pues porque ese barrio o esa colonia, ese grupo de familias forma una identidad propia que tiene tradiciones, que tiene historias, que tiene anécdotas, que los van distinguiendo de otros grupos. Es decir, esta idea de la identidad va creciendo. Primero es individual, después familiar y luego vecinal, que nos va distinguiendo dentro de la misma ciudad de otras regiones también. Después pasamos a la siguiente, que es la identidad de nuestra ciudad, de nuestro entorno ya más amplio, ya sea un pueblo, una ciudad o un municipio. Es el grupo de características que hacen distinto a Culiacán de lo que es Mazatlán o cualquier otro municipio del estado. Es decir, la gente de Culiacán tiene unas características, una forma de hablar, una forma de pensar, una forma de convivir que lo hace diferente a la gente de Mazatlán o de otros lugares del estado. ¿Qué es lo que los hace distintos? Bueno, ustedes conocen esas características que los diferencian. Yo, por ejemplo, aquí puse una imagen de lo que es la catedral de aquí de Culiacán. Yo sé que es la catedral porque busqué la imagen, pero si a mí me hubieran puesto esa imagen sin saber de dónde era, yo no hubiera distinguido que era la catedral de Culiacán. ¿Por qué? Pues porque no estoy familiarizado con ella. Pero todos ustedes la conocen porque la han visto, me imagino que cuando menos una vez en la vida. Habrán pasado por afuera o habrán entrado, entonces ya saben que esa es la catedral. Ese edificio les da a ustedes una identidad porque lo representa. Es un edificio representativo de la ciudad. Entonces, eso les da a ustedes parte de su identidad que ustedes tienen aquí en esta ciudad. Vamos a pasar a la siguiente. Aparte de los edificios, digamos, por ejemplo, esta ciudad tiene una característica que es un río, que por ejemplo en Guadalajara pues también había muchos ríos. Yo vengo de Guadalajara, que ahorita ya visibles ya no queda ninguno, pero ustedes tienen todavía un río que atraviesa toda la ciudad. Otra ciudad muy diferente y muy lejana de aquí de Culiacán, que es Orizaba, Veracruz, también tiene un río que atraviesa la ciudad. Eso es una similitud que tienen, pero quizás sea la única, porque todo lo demás probablemente sean muy diferentes las dos ciudades. Pero hay características que a ustedes saben y los representan e identifican. Por ejemplo, la música, la comida, las tradiciones, y a cualquier parte del país que ustedes fueran y escucharan una música de banda, por ejemplo sinaloense,
o escuchar o comieran un platillo típico de aquí que ustedes conocen muchos, de aquí de Sinaloa o de Culiacán, saben, no lo confundirían con ningún platillo de cualquier otra parte del país, saben que están tomando parte de la identidad de la ciudad en la que ustedes pertenecen. Entonces, esos son los rasgos que nos van distinguiendo o que los van distinguiendo a ustedes del resto de otras ciudades o pueblos del país. Eso es parte de nuestra propia identidad. Luego viene la identidad de nuestro estado. Sinaloa pues es muy diferente y es muy representativo dentro del norte del país. Es muy diferente a Chiapas, a Yucatán, al Estado de México, a Guanajuato. O sea, ustedes en Sinaloa tienen una personalidad y tienen unas características que los distingue del resto del país, pero ahí va creciendo esa idea de una identidad. Hay rasgos que a ustedes los identifican como estado, independientemente de que si son de Culiacán, de Mazatlán o de cualquier otro lugar, hay cosas y rasgos que los distinguen a ustedes como gente de Sinaloa, y que, o sea, en cualquier parte del mundo ustedes dirían, bueno, esto es típico del lugar de donde yo vengo, que es de Sinaloa. Puede ser, pues obviamente, la geografía, como ya mencioné, como en el caso, por ejemplo, aquí del río o cualquier otra cosa. Es la historia, la música, las costumbres, la forma de vestir, la forma de hablar. O sea, ustedes hablan de una manera diferente a como habla, por ejemplo, alguien de Sonora, como habla alguien de, no sé, de Michoacán, por ejemplo, ¿no? Y ustedes escuchando en cualquier parte a otra persona que sea de Sinaloa lo van a distinguir porque dicen, esta persona tiene un rasgo característico en la forma de hablar que sé que pertenece al entorno del que yo vengo. Eso nos va mostrando exactamente los rasgos que nos van dando esa característica única que nos distingue del resto de estados del país. Luego pasamos ya, ahora sí, al tema, digamos, que estamos desarrollando, que es la identidad nacional. Pero era importante hacer este recorrido, que ustedes conocieran e identificaran primero su propia identidad individual, luego familiar, después vecinal, luego como ciudad, estado y finalmente para llegar a una identidad nacional. México es un país tan diverso que es difícil encontrar puntos que nos representen en cualquier lugar. Yo aquí elegí 3 imágenes y a lo mejor de esas 3, ustedes como gente de Sinaloa no se sentirían quizá identificados con ninguna de ellas, que dijeran, bueno, a mí las pirámides a mí no me representan. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor aquí no hay. Si, por ejemplo, la festividad del Día de Muertos, a lo mejor ustedes dicen, bueno, pues eso es algo como del centro del país, del sur, de allá de Michoacán y otros lugares. Eso a mí, aquí en Sinaloa, a lo mejor eso no me representa. Y puse la imagen también del tequila y el mariachi, que ustedes pueden decir, bueno, pero eso es de Jalisco, o sea, eso a mí no me representa. Sin embargo, si ustedes salen del país, ustedes de aquí de Culiacán o de Sinaloa, y van a cualquier parte del mundo y ven estos 3 imágenes, ustedes sí se sentirían identificados. Dirían, la pirámide sí me representa como mexicano, la festividad del Día de Muertos sí me representa como mexicano, y el tequila y el mariachi sí me representa como mexicano. Es decir, ustedes saben que hay características que ninguna parte del mundo van a confundir. Es decir, si ven esas pirámides, nadie va a pensar que están en, pues no sé, en Australia. Si ustedes ven la festividad del Día de Muertos, pues saben que es algo típico de México. Nadie va a pensar que es algo de Estados Unidos o de Canadá. Igual el mariachi y el tequila, nadie va a pensar que es algo de Alemania o de Indonesia. Son cosas que ustedes saben que los representan como mexicanos y que los distinguen de otros países. Eso es parte de las tradiciones, de las costumbres, de la historia que tenemos como país. Ahora, para conocer nuestra identidad nacional, así como tenemos un origen y venimos de una rama paterna y una rama materna y tenemos una historia familiar de parte de nuestros papás y de parte de nuestra mamá con toda su familia y sus tradiciones y costumbres diferentes que se juntan para dar una nueva, nosotros como país también tenemos una paternidad y una maternidad. Tenemos un padre y una madre. Y tienen además nombre, pues apellido, cuando menos el padre sí, la mamá no sé, pero cuando menos sabemos que sí tenemos un padre y una madre. ¿Quiénes son los padres
de México, ¿ustedes quién creen que sean los padres de México? O sea, sí son dos personas de carne y hueso, y así como nosotros conocemos la figura de un Adán y una Eva, que según nos dice la Biblia, son los que dieron origen a la humanidad, también tenemos en México un padre y una madre. El padre se llama Hernán Cortés y la madre se llama Doña Marina, o la Malinche, conocida como la Malinche. Esos dos personajes son nuestros padres fundadores de nuestro país. ¿Por qué? Porque de ahí surgió lo que somos nosotros, que somos mestizos, una mezcla de una raíz indígena y una raíz española. Y tenemos lo mejor de las dos razas o de las dos raíces. Lo mejor de España llegó a México y lo mejor de la tradición indígena es la que se juntó con los españoles para lograr reconquistar o retomar sus libertades y derechos que les habían sido arrebatados por el pueblo azteca. A ustedes, por ejemplo, en Sinaloa, pues, si yo les hablo de los aztecas, pues van a decir, pues sí, yo sé que existieron porque nos los enseñan en la escuela, pero a mí eso no me representan, no soy parte de eso. Pero todos somos parte del mestizaje. Aquí todos, yo me imagino que si nos hiciéramos un análisis genético, yo creo que el 99% de los que estamos en este auditorio tenemos una mezcla racial que no es indígena ni es española. Habrá alguno por ahí colado que a lo mejor es 100% indígena y algún otro que sea 100% europeo, pero han de ser lo mínimo. Todos somos una mezcla y somos un fruto de un mestizaje. Por eso es importante, además, no solamente conocer de dónde venimos, sino apreciarlo y valorarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo te voy a hablar de mi propia vida. Cualquiera de ustedes que vaya a hablar sobre su propia historia personal, pues tiene que hablar quién es su papá y quién es su mamá, y además estar orgullosos de dónde vienen, porque si se supone que los papás, como me imagino que todos ustedes tienen una buena raíz, si no, no estarían aquí, estarían dedicados a otras cosas, pero todos ustedes me imagino que tienen un buen núcleo familiar, entonces se deben de sentir orgullosos de los papás y las mamás que tienen. Como país, nosotros también tenemos que sentirnos orgullosos de las dos raíces que tenemos. Eso es fundamental, y además no solamente conocerlas, sino valorarlas. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, bueno, eso es lo que estamos, es importante saber y conocer quiénes somos y de dónde venimos, porque además el país pues no se hizo solo. Los países se hacen con personas como ustedes, con seres humanos que son los que escriben la historia. La historia no la escriben ni las montañas, ni los árboles, ni el entorno físico. El entorno físico nos sirve para saber, así como les hablé en un principio, de que cada uno de nosotros tiene una vocación que cumplir, de acuerdo a las características que tenemos, pues los lugares también tienen una misión que cumplir. Ustedes, ¿cómo un lugar va a tener una misión? Bueno, pues en un lugar donde haya pues un bosque muy amplio, pues obviamente su función es proveer lo que se da en el bosque, que puede ser madera, agua y una serie de cosas. Si están en un lugar semidesértico, a lo mejor ahí se dan dátiles y cosas específicas del desierto. O sea, cada lugar tiene una vocación que aportar, y saber a qué lugar pertenecemos nos ayuda también a saber qué misión tenemos que cumplir. Nosotros como país también tenemos una misión que cumplir. El asunto es que pues, si no conocemos nuestra historia, pues mucho menos vamos a conocer cuál es la misión que tenemos que cumplir como país. Vamos a pasar a la siguiente. Ya les mencionaba que si ustedes salen de México, me imagino que algunos de ustedes ya lo habrán hecho, hay cosas que el mundo entero reconoce como típicamente mexicano, que es lo que ya mencioné, las pirámides, el tequila, el mariachi, la charrería, los tacos, por ejemplo, y pues algunas otras cosas, ¿no? No necesariamente en todo el país nos vamos a sentir representados por eso, pero fuera de México sí nos identifican con estas características. Pero, como les mencionaba, las personas que escribieron nuestra historia son los que realmente nos representan. Esos son los ejemplos de los que yo quiero hablarles en esta presentación. Es decir,
gente que vivió y que aportó a nuestro país su talento, su entusiasmo, su generosidad, su inteligencia, su tiempo y su vida entera para hacer que seamos mejores. Es decir, que nosotros ahorita podamos estar disfrutando de estas instalaciones, de la tecnología, de las condiciones que nos permiten estar platicando y teniendo este evento. Es decir, incluso toda la gente que ha pasado aquí por Boinas Negras durante 40 años, pues obviamente cada uno ha ido poniendo un grano de arena para que podamos ahorita tener este cuarto evento que se ha hecho cada 5 años desde hace 20 años. Y cada una de esas personas ha escrito su papel en la historia de esta organización, pero además ha habido gente que ha ido aportando a la historia de nuestro país, y es de lo que quiero comentarles. Vamos a pasar a la siguiente. Estos personajes de los que les estoy hablando es gente que ha puesto el nombre de México en lo más alto. Nos han representado en todas las áreas que ustedes se puedan imaginar, ya sea en la ciencia, la tecnología, el arte, en la música, en la inventiva, en los desarrollos, inventos, innovaciones tecnológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a esta gente, nuestro país ha ido avanzando. Pero muchos de estos personajes, desgraciadamente, nadie los conoce, han caído en el olvido, porque ha habido gente que ha trabajado para evitar que ustedes conozcan las historias de estos personajes. ¿Por qué? Pues porque no quieren que los imiten. ¿Por qué no quieren que los imiten? Porque entonces convertiríamos a nuestro país en ese país que debería de ser, pero que no es. Y cada uno de nosotros se debe de sentir inspirado en estos personajes de la historia. O sea, cada uno de ustedes tiene una aspiración en la vida. Algunos van a estudiar, otros se van a dedicar al deporte, otros al arte, lo que sea. Cada uno de ustedes tiene una idea de lo que van a hacer en su vida. Estos personajes de la historia son los que les deben de servir de modelo, de guía, de inspiración para decir: yo quiero ser como él, yo creo que me identifico con este personaje porque él demostró tener el coraje, las agallas para romper las limitaciones de su tiempo, de los obstáculos que se le presentaron, porque venció todas las adversidades que se le presentaron y hicieron lo mejor para nuestro país y escribieron su nombre en la historia. Ese nombre ha sido borrado y estamos aquí nosotros para volver a regresar a esos personajes al lugar al que pertenecen. Precisamente, la siguiente, con esa idea, lo que les decía, si nosotros no conocemos a estos personajes es como si desconociéramos nuestro origen familiar, como si no supiéramos de dónde venimos. Entonces, ¿cómo vamos a poder cumplir con una misión si no sabemos quiénes vinieron antes de nosotros para facilitarnos el camino? Por eso es tan importante que ustedes los conozcan. Vamos a pasar a la siguiente. Todos nosotros tenemos siempre que tener guías y referencias. Ustedes los tienen aquí en Boinas Negras, tienen a sus dirigentes que les sirven de modelo, de guía, de ejemplo, de inspiración. También tienen otros modelos en su casa que son sus padres y tienen otros modelos a imitar que son sus profesores. Son las figuras de autoridad a las que ustedes obedecen, a las que ustedes respetan y en muchos casos también imitan. Eso es algo que nosotros lo ocupamos como guía. Sin embargo, la juventud, ustedes lo saben muy bien, siempre tiene la necesidad de seguir el ejemplo de otros. Y a veces, o muchas veces, los ejemplos que nos ponen no son los mejores, porque a veces nos ponen como ejemplo a deportistas que uno puede decir: oye, pues está bien, qué bueno que imites a un deportista. Pues sí, pero si ese deportista da un mal ejemplo o se tira a los vicios, ya no es un buen ejemplo para ti. O artistas que se la pasan viviendo en el escándalo, en el vicio, etcétera, pues obviamente tampoco son buen ejemplo para ti. Y peor que esos dos juntos son los ahora muy de moda, los influencers, los youtubers y otra gente que se la pasa en las redes sociales haciendo tonterías, tratando de generar mucha publicidad o mucha atracción y que le den muchos likes y monetice y lo que ustedes ya saben.
Y esos son los peores ejemplos, o sea, esos son los que no queremos tener como referencia. Yo vengo a ofrecerles, vamos a pasar a la siguiente, ejemplos verdaderos y reales de gente que sí nos puede servir de inspiración. Vamos a pasar a la siguiente. Precisamente para darlos a conocer, en el 2017, junto con mi esposa, fundamos esta plataforma que le pusimos por nombre Orgullo e Identidad Nacional Mexicana, con la idea de rescatar estos personajes de la historia y que la gente sepa estos grandes ejemplos que hemos tenido de gente, de mexicanos extraordinarios que nadie conoce y que son un verdadero ejemplo y que han sido reconocidos en todo el mundo y que en México nadie los conoce. O sea, es importante como un acto de justicia rescatarlos para que nos sirvan de inspiración. Y por eso nosotros quisimos crear esta plataforma para darlos a conocer. Tuvimos la fortuna durante algunos meses de que estas investigaciones salieron a nivel nacional en televisión a través de Televisa y también estuvieron durante 1 año y medio saliendo en imagen, en radio. Seguramente ustedes ni ven Televisa ni escuchan el radio, me imagino, pero mucha gente sí. Entonces ahí los dimos a conocer, además de que a través de las redes sociales también se difundieron ampliamente. Muchas de estas biografías que nosotros investigamos en las redes sociales circularon por cientos de miles de compartir y de ponerle likes y cosas de esas, ¿no? Entonces fue muy importante porque logramos a través de las redes sociales y de los medios de comunicación romper ese acto de injusticia que había cubierto la memoria de estos personajes de la historia. Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos una página de internet que ahorita va a aparecer al final para que ustedes, si tienen su teléfono a la mano, puedan entrar ahí y vean todo lo que tenemos publicado. Entonces, es importante que ya con estos ejemplos de personajes sepamos cuál es la misión que tenemos que cumplir. Nosotros tenemos además un deber que cumplir con nuestra familia, con nuestro entorno vecinal, con nuestra ciudad o municipio, con nuestro estado y con nuestro país. Para poder conocer eso, precisamente es importante saber cuál es nuestra misión individual, para saber que esa misión individual está al servicio de nuestro entorno. Nosotros todos tenemos la obligación de servir a los demás, es decir, nuestra misión siempre va a estar al servicio de los demás. No hay misiones individuales donde nuestra misión de vida sea irnos a meter quizá allá en un lugar totalmente remoto donde no tengamos contacto con nadie. No, siempre va a ser una misión que tiene que ver con el contacto social. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, por eso es tan importante conocer cuál es esa misión que vamos a cumplir. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Esta página que ustedes están viendo es donde tenemos alrededor de 200 cápsulas o historias o investigaciones de personajes, de tradiciones, costumbres, instituciones, lugares, etcétera. Todo lo que nos hace sentirnos orgullosos de haber nacido en esta tierra, de ser orgullosamente mexicanos. Ustedes están bajo un ataque constante de los medios de comunicación y las redes sociales para que ya no tengan una identidad con su país, es decir, que ustedes copien los modelos de otros países. Para eso están pues las películas, Hollywood, las redes sociales y los artistas que nos van mostrando ejemplos para romper esa raíz que tenemos con nuestro país y con nuestro entorno. Eso es muy peligroso porque en el momento que nosotros perdemos nuestra identidad como mexicanos, quedamos totalmente a expensas de que venga cualquier otro y nos imponga una idea totalmente contraria a lo que nosotros debemos de sentir, o sea, de ser. No podemos aislarnos, obviamente, o sea, somos parte del mundo y tenemos conectividad con todo el planeta en tiempo real, pero eso no significa que debemos de hacer lo que nos imponen desde fuera. Nosotros tenemos que cumplir primero con nuestro país
y desde nuestro país, entonces decir, nosotros como mexicanos podemos ayudar al mundo en esto y en esto y en esto y en esto. Ustedes, cada uno de ustedes, cada una de sus características y de sus talentos van a estar al servicio de esa misión que tenemos que cumplir como país. Pero es importante que ustedes sepan que hay un intento de romper, de arrancarles, de quitarles la idea de que ustedes deben de sentirse orgullosos como mexicanos de lo que son. ¿Por qué? Pues porque hay gente que quiere que no se sientan orgullosos como mexicanos para que se puedan convertir en esclavos mentales, digamos, de quien quiera imponerles cualquier moda o capricho que va en contra de lo que ustedes han recibido como formación desde su hogar y desde su núcleo familiar. Nosotros además no solamente hemos publicado historias de gente muerta, es decir, por decir, bueno, a lo mejor hay muchos grandes mexicanos que vivieron hace 200 años, hace 100 años, hace 50 años, pero bueno, es gente que vivió en el pasado. No, nosotros estamos rescatando historias de éxito de gente que está viva actualmente, inventores, innovadores, incluso muchos jóvenes que están siendo muy exitosos, que están teniendo logros, por ejemplo, en concursos que van y concursan en olimpiadas de ciencia, de matemáticas, de conocimientos en cualquier parte del mundo y regresan con medallas de oro o medallas de plata y que nadie sabe. Y eso es un drama terrible porque a los futbolistas la gente va y los recibe al aeropuerto aunque hayan quedado en último lugar, la selección nacional, ¿no? Donde todo el mundo va y les aplaude, aunque sean los peores. Pero estos jóvenes que realmente son un verdadero ejemplo, pues nadie los conoce y nadie sabe de ellos. Nosotros por eso los hemos querido dar a conocer también. Pero hay otros jóvenes que han hecho logros artísticos, o de innovaciones o lo que sea. Esos son los que queremos que ustedes conozcan y que se sientan inspirados en ellos. Porque yo estoy seguro que de este auditorio muchas historias de éxito que dejarán su paso por la historia de nuestro país se están escribiendo en este momento. Yo no tengo ninguna duda, yo veo en cada uno de ustedes esas historias de éxito que van a ser las siguientes que se van a estar contando y muchas de ellas espero que terminen en esta página donde nosotros los demos a conocer, porque yo no tengo dudas de que si ustedes están hoy aquí, van en el camino correcto. Ustedes representan lo mejor de la sociedad, no solamente de Culiacán o de Sinaloa, sino también de México. Ustedes deben de sentirse plenamente orgullosos de que representan la parte más sana de esta sociedad que nosotros estamos viendo que tiene problemas por todos lados, pero que ustedes representan esa esperanza, esas historias de éxito que estoy seguro que se van a estar contando y que nosotros estaremos ahí para verlos, seguirlos y promoverlos, para que la gente en todo el mundo sepa que ustedes tienen historias que contar, historias de éxito que rompieron el entorno a lo mejor adverso que los rodeaba y que supieron escribir su nombre en la historia, escribiendo y cumpliendo con la misión que tienen que cumplir. Y eso es a lo que yo vengo a invitarlos esta mañana, para que se vayan con esa absoluta convicción de que tienen una misión que cumplir, deben de descubrir cuál es y cumplirla y llevarla hasta sus últimas consecuencias. Y eso va a garantizar que ustedes escriban su nombre en la historia y que sea una historia más de éxito como estas que hemos consignado nosotros en nuestra página de internet, a la cual invito que entren y conozcan, para que ustedes también sean esos siguientes mexicanos ejemplares que nos inspiren a ustedes, a nosotros y a la generación que siga después de nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Miguel por esta buena participación. Sabemos que es un tema importante para todos nosotros como grupos deportivos con disciplina militar, el tener esa parte de la formación y la cultura nacional. Vamos a terminar. Ahorita por cuestión de tiempo no vamos a poder pasar a preguntas y respuestas para ir emparejados con el programa, pero antes de retirarnos vamos a entregar este reconocimiento a Miguel. En el marco del 40 aniversario, otorgamos este reconocimiento al licenciado Miguel Salinas Chávez por su memorable participación en la conferencia La formación de la identidad nacional en los jóvenes en este cuarto congreso, consecuencias de la globalización de la juventud. Muchas gracias, Miguel. Un aplauso. Muchas gracias.